Hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí transmitiendo en vivo desde Bytes Radio. La computadora tiene unos poquitos de problemas en que darle las memorias y cosas así. Entonces está haciendo cargo aquí nuestra compañerita. Estamos aquí fluyendo. Y pues, mientras les platico que hoy vamos a hablar acerca de la película de Cloud Atlas, con la finalidad de ir relacionándola con diferentes temas. Quizá ya muchos la vieron o quizá no. La idea es que comiencen a ver las películas y que nos ayuden participando y sobre todo ver qué es lo que ustedes van entendiendo, ya que siempre las películas que vamos eligiendo van muy relacionadas a cosas que nos pasan en el mundo. Así que los invitamos a que vayan viendo las películas y que cada uno se vaya expresando. Pues recuerden que también tenemos todas estas transmisiones con la finalidad de ayudarlos a encontrar una respuesta o a que comprendan las cosas desde otra perspectiva. Cada uno va encontrando su manera. Muchos pues seguimos a los ángeles, a los maestros ascendidos, muchos otros a las hadas, a los animalitos. Siempre es importante encontrar con quién te identificas más, con quién te sientes más seguro y de ahí comenzar a abrir esa puerta para que las cosas se vayan equilibrando y cada uno vaya encontrando esa respuesta. Hola, ya veo que varios se van conectando. Si quieren sigo aquí platicando. Sobre todo acerca de que pues como grupo buscamos diferentes herramientas y que cada uno esté pues arraigado a ciertas cosas. Hay quienes tienen la facilidad de percibir cómo se sienten las otras personas a través de la empatía, que eso lo platicamos en la última entrevista que tuvimos con Edith Díez en Adrenalina Radio y platicábamos acerca de que todos tenemos dones, pero siempre es importante identificarlos y que se vayan ahí ajustando las cosas y que encuentren ese don. Siempre nos preguntan, ¿y cómo identificamos qué don tengo? Bueno, pues el primer paso sería ver qué es lo que las demás personas identifican de ti, qué es lo que te agradecen o qué es lo que cada uno tiene como algo que los identifica. Muchos son, es que a mí siempre me piden ayuda sobre las partes técnicas, o a mí siempre me piden ayuda acerca de un consejo de cómo ayudar a mis hijos. Casi siempre pasan esas cosas, así que los invito a que lo identifiquen. Ahorita también una persona me escribió porque en el taller del jueves hablamos acerca de los dones y ponerlo al servicio. Entonces, pues, algunos ya los tenían identificados, otros no tanto. A lo mejor Emelis nos podría hablar si ya tiene identificado su don. Pues se está riendo nerviosamente. Pues más bien que todavía tengo dudas. Bueno, no dudas, más bien es don de procederes, que las personas me van indicando o me van contando qué les está pasando y a mí me llegan como flashazos de las situaciones y cómo se fueron desarrollando y también me muestran una posibilidad de solución y entonces eso es lo que les transmito a las personas, aparte de la empatía, que percibo mucho las emociones o sentimientos que cada persona tiene y también de ahí me ayuda, si me piden ayuda, para poder guiarlos hacia una posibilidad de solución. Entonces cuéntenos si ustedes tienen identificados sus dones. Mañana vamos a tener ahí una guía de entre los Lemdus. Si quieren participar, pues también pueden apartar su lugar. Va a ser mañana a las 12:45. Ahorita ya estamos dando citas desde ahí. Así que si quieren mayores informes, ahí escríbanos por medio de Facebook. La idea es que si ya tienes identificado tu don y quieres ayuda para equilibrarlo, para saber más, te la podemos dar. O también, si no lo tienes identificado, vamos ahí ayudándote a que tú mismo encuentres esa respuesta. Entonces, estamos en esa parte. Y pues hoy les comentaba que vamos a hablar acerca de la película Cloud Atlas, que está bastante interesante. Me parece que es del 2012. 2012. No tiene tanto tiempo, según yo. Coincidía cuando pues iba a ser el fin del mundo, el segundo o tercer fin del mundo en el 2012, que iba a ser grandes cambios.
Y pues ahí habla mucho acerca de, sobre todo, la reencarnación. Para quienes ya los vieron, quizá la primera vez no se entendía de manera clara qué era lo que pasaba ahí, pero siempre es importante ir poniendo la intención en que cada uno identifique en dónde está, hacia dónde van. Ay, ya veo que están pidiendo mensajitos. Pues el propósito de esta transmisión en específico no son los mensajitos, más bien es tratar aquí una película, pero podemos dar ese mensajito ya que estamos aquí esperando todavía. Alejo Acosta, recuerda que es mejor si nos haces una pregunta, no solamente acerca de un tema, sino qué es lo que está pasando contigo. Cuéntanos un poco acerca de la situación, o mínimo haz una pregunta en específico más abierta, no tan abierta acerca nada más de tu proceso espiritual. Alejo Acosta, eso es lo que... Didi, bueno, les recuerdo que en sí los mensajes son a las 7 de la noche, hora Ciudad de México, en la transmisión de Mensajes del Corazón o esta página. Y lo importante ahí es que cada uno vaya reconociendo en qué punto está y qué es lo que le ayudaría a dar un paso adelante en su camino de conciencia. Pueden preguntarle a los ángeles, a su alma, a las mascotas, a las plantas. Lo importante es que cada uno empiece ahí a moverse. No te preocupes, Didi. Acerca de tu difunto esposo Marcelo, ¿qué quiere él que hagas tú con el tema del celular? Lo que dice es que no te preocupes, que no te arraigues. Dice, no, desapégate de la situación y resuélvelo de la mejor manera. Dice, las cosas que estás haciendo muchas veces te llevan a sentirte sobrepasada. Dice, pero no tienes por qué cargar con todo, permítete fluir y deja ir lo material. Dice, yo sé que no hacía eso cuando estaba contigo. Dice, pero poco a poco verás que las cosas fluyen. Dice, yo me mantengo a tu lado, pero mantente tú también en paz. Eso es lo que dice. Y los invito a la transmisión de las 7 de la noche. Ahí sí está totalmente dedicada a mensajes de los ángeles a través de la canalización y también con oráculo de ángeles. Y Roxángel me parece que por ahí también puede transmitir el día de hoy. Y ya nos preparamos por acá. Que hubo mucho silencio por acá. Dije, ¿será que yo me toca hablar y no estoy lista por acá? Ya casi. Sí, las cosas que suceden con las computadoras. Sí, pero bueno, mientras se pueden presentar por acá, está Galata. Hola, yo soy Galata. Por favor, escríbanos y que hayan visto la película y a ver qué impresiones tienen. Y por acá. Hola, yo soy Sandriana, con un poquito de gripa, pero ¿quién más? Ni se le nota. Si no dice, no se nota. Aunque yo creo que sí lo siente, pero no se ve. Así pasa. Me veo como en el limbo un poquito, pero aquí estoy. Yo pensaba que ya era la iluminación. No, sí, no, todavía no. Cuando llega al cuarto estornudo. Sí. Sigan la página de vamos Facebook de Meme Espiritualidad, por favor. Ahí hacemos pues chistes, porque finalmente nos han dicho aquí muchas veces que el humor ayuda a subir nuestra vibración. Entonces, a través del humor, de algunos memes, que todos tenemos acceso a los memes, reflexionar un poco, ir más allá, y sobre todo porque se utilizan elementos e ideas que es aquí en Lendu que nosotros promovemos. Entonces, por favor, sigan esa página. Comercial terminado. Adivinen quién la lleva. ¡Yo! Es que me gusta reír mucho, entonces por eso... Pero pregúntenle hace años. Ah, Era ese es un buen elemento, vamos a aprovechar la oportunidad. Cuando la primera vez que yo llego con Lendu, yo iba con mi boca así. Así. Darks. Y Darks, bueno, sí, también ahorita en azul ya es distinto, ¿no? Pero entonces la primera instrucción fue sonríe, y efectivamente ahí es a donde yo iba a encontrar mucho de la solución y también la forma en que yo pueda aportar a los demás. Entonces por eso nos dicen en tantas ocasiones en que
sigamos la guía. Pero bueno, a veces se desea un poco y todo, pero no importa. La cuestión es seguir adelante, seguir en constancia y mantenernos, y pues vamos todos juntos, que es lo importante, porque muchas de las ocasiones me ha permitido el que todas mis compañeras al lado pues me ayudan, me motivan, y entonces así vamos avanzando todos. Así que recuerden, la risa también ayuda a encontrar ese equilibrio y sobre todo a no tomarnos tan en serio. Porque pues muchas veces tomamos tan en serio nuestro drama que tomamos en cuenta como si eso fuera todo, y no es así, sino que también hay que ver las cosas desde otra perspectiva y de ahí comenzar a llevarlo hacia mucho más. Y esa es la invitación que siempre estamos haciendo de una u otra manera, que cada uno vaya abriendo esa línea para comenzar a romper sus propios paradigmas y que las cosas se vayan ampliando. Así que esa es la invitación. Por eso contamos con diferentes tipos de ayuda, las canalizaciones, estas transmisiones que tiene como propósito hablar un poco más acerca de los temas, como los vamos tratando, porque muchas veces nos dicen, no, suena bonito, pero ¿cómo lo llevo a cabo? O no entiendo bien qué es lo que me estás queriendo transmitir. Entonces, todo esto es como que, ok, está la película, aquí está un ejemplo, pues de esa manera yo creo que es más fácil ejemplificarlo y que las personas o que vean cosas que no habían visto antes o que se vayan comprendiendo más cosas. Esa es la idea de todo esto. Pero aparte también está el asunto de que nos han dicho muchas veces los maestros, en serio, desapéguense de la historia que tiene uno y velo como una película. Y si es una película, ya no estás metida, ya no estás en la emoción, ya estás a la distancia, y lo ideal es que estemos en paz. Y desde ese lugar podemos hacer modificaciones en esa película, que eso es lo padre. Entonces, para eso, este programa pues nos ayuda mucho en eso, ver las situaciones desde una lejanía para poder encontrar la solución. Entonces está súper, ¿no les parece? Y todo coincidió, seguimos la guía que teníamos que estar en el programa. Así es. Pues sí, como platicamos en la película de Leal, que pasa su prueba, bueno, de Divergente, que pasa la prueba, y pues las personas pasaban la prueba solamente de una manera, excepto la persona que era divergente, ahí sí rompía el esquema, inclusive rompió el vidrio y decía, no, es que ay, ¿cómo se llamaba? ¿Quién? ¿El divergente? No. Bueno, uno de ese rango no habría esa parte de romper el vidrio. Los osados. Un osado sí, lo sí. que haría sería y hacer otra cosa, como luchar, más no como romper ese paradigma que fue literal. Estrategia para poder salir de ahí. Sí, era como los guerreros, como el tipo de alma que hemos hablado acerca de alma de guerreros, que no sé qué tan a fondo lo hemos tratado aquí, pero en los diferentes talleres de ayudas lo hemos trabajado así. Y pues coméntenos qué más temas quieren tratar. Ahorita pues nada más estamos preparándonos en lo que ya estaba listo y me dicen que ahora sí ya vamos a entrar. Entonces recuerden que este es el detrás de los micrófonos. Así que gracias por estar y acompañarnos. Acá está el otro. Ya estamos. Hola, ya estamos en vivo transmitiendo desde Bytes Radio en Trivium Espiritual, por medio de Bytes Radio y también de Mensajes del Corazón en Facebook y en Bytes Radio. Hoy vamos a hablar acerca de la película de Cloud Atlas, con la finalidad de ir relacionando diferentes temas, no solamente acerca de la película, sino también acerca de la espiritualidad. Esperamos que lo hayan visto y que nos puedan comentar acerca de esta película y si tienen dudas, sobre todo de los temas que se van tratando aquí. ¿Okay?
Vamos a presentarnos brevemente por acá. Tenemos a Emelis. Hola, buenas tardes. Bienvenidos, soy Emelis. Un placer que nos estén escuchando. Hola, yo soy Gálata y por favor comenten todas sus ideas a partir de esta película, está muy interesante. Hola, yo soy Sandriana, bienvenidos a una nueva emisión de Trivium Espiritual. Muchas gracias por estar. Yo soy Mayritzin, en Amoroso Servicio de Luz. Y como les comentaba, hoy vamos a hablar acerca de la película de Cloud Atlas. Y Emelis nos va a ayudar a darnos una breve reseña acerca de esta película para aquellos que no la alcanzaron a ver. Ok, bueno, se llama la película Cloud Atlas, la red invisible o el Atlas de las nubes. Es una película que fue dirigida por Tom Tykwer y las hermanas Lily y Lana Wachowski en 2012. Está basada en un libro de David Mitchell, donde esta película es un poco complicada si no ponemos toda nuestra atención, ya que narra 6 líneas argumentales diferentes. Entonces, esta película nos lleva de la mano a través del viaje de un alma en 6 momentos distintos. La primera parte estamos en el Océano Pacífico en 1849, que ahí vemos un poco del tema de la esclavitud. Luego tenemos Escocia en 1936 con Un romance imposible. Luego pasamos a San Francisco en 1973, donde vemos a un par de periodistas luchando contra una conspiración de personas muy malvadas. En Inglaterra en 2012 vemos una comedia de humor medio extraño. Luego vemos un apartado de ciencia ficción con clones en Corea de 2144 y finalmente estamos en Hawái 2321, donde vemos a los sobrevivientes de un mundo postapocalíptico. Ahora, después de todo este inicio, vemos que el viaje comienza con Adam Ewing, que es una persona muy sensible, que tiene un acercamiento que están latigando a un esclavo. Se desmaya, no sé si fue de la impresión de que estaba enfermo o todo lo anterior, y ahí conoce a un médico que según lo está tratando para que combata un parásito. De ahí damos un salto a ver a la vida de un músico que fue desheredado, que tiene problemas de no aceptar muchas cosas en su vida, y se acerca a una persona que fue un gran compositor de renombre, pero que tiene mucho tiempo que ya se aisló y que vive solito en su casa con una persona. Y de ahí nos vamos a San Francisco en 1973 y vemos la historia de la periodista. Entonces, estos saltos no son consecutivos, sino que terminamos de ver un fragmento de la vida de uno de los personajes, regresamos, nos vuelven a llevar, volvemos a saltar, y al final es en la única manera en que podemos ver cómo todas estas vidas estaban ligadas. Pero por eso les digo, hay que poner mucha atención desde el principio. Más o menos así va el argumento, pero ahorita que andemos ya más en el programa, podremos empezar a descifrar un poco de esta historia. Sí, muchas gracias. Sí, quizá vieron que era muy buena la caracterización entre los personajes, ya que, pues sí, a lo largo de la película se repetían los personajes. Bueno, el actor era el mismo, pero ya vivía otro papel, inclusive entre hombres, mujeres, negros, blancos. Pero había una esencia que se repetía, y no los recuerda mucho a eso, a lo que hemos hablado acerca de que las almas pasan por este aprendizaje, que van evolucionando, van llevando todo hacia nuevas cosas, ¿o no? Aquí lo necesario es que cada uno empiece a ver qué plan de vida tiene, porque ahí vemos que las almas se van repitiendo, van tomando diferentes papeles, a veces son pareja o a veces ni siquiera se encuentran, pero cada vez que hay ciertos encuentros se abren nuevas posibilidades, y ahí va muy aunado a lo que hemos platicado acerca de los planes de vida, que pues
antes de encarnar está un grupo álmico, un grupo de almas, que deciden encarnar con un propósito y casi siempre es en grupo porque van armando el plan de me voy a encontrar contigo y cuando me encuentre contigo va a ser ese cambio, va a ser ese giro, inclusive el encuentro de la diosa, ¿no? Comenzar a ver las cosas desde otra perspectiva o no, ahí se va dando ese cambio de qué es lo que se requiere o qué es lo que cada uno vaya cambiando. Entonces pues vemos ahí la necesidad de tener esa claridad del plan de vida y de tomar la responsabilidad. Pues aquí Sumi también toma esa responsabilidad de que ella nada más era como una máquina, como muy parecido a lo que plantea Matrix, que ahí vemos como también las hermanas Wachowski hacen esa relación entre las películas, que no era la misma trama, pero también habla acerca de que ya en un futuro las personas, bueno, más bien que las personas pueden ser nada más clonadas y de ahí traídas hacia acá. Y ahora todas están muy calladitas. No, yo también. Estamos el micrófono. Pues voy primero entonces. A ver. Así de, a ver, ¿en qué momento hace una pausa? Pues esto de la reencarnación yo lo he escuchado cuando he platicado con muchas personas en este asunto de buscar el alma gemela, etcétera y demás. Pero yo quisiera expresar este asunto de que cada relación que nosotros tenemos, de verdad tal vez sea un instante y se ve en la película y que puede impactar a tu vida completa, ¿no? Que puede ser el inicio de un gran camino. Y eso me hizo recordar una frase que les comparto. El encuentro de dos personas es como el encuentro de dos sustancias químicas. Si hay una reacción, ambos son transformados. Y aquí la invitación sería, oigan, y si a su hermano, a su compañero, al hijo, no sé, ¿de qué manera desean transformarse? En la sección del test. Entonces, si usted todavía dice, es que esta es la vida que a mí me tocó vivir, porque este es el destino que Dios eligió para mí, pues ¿qué cree que no? Porque usted, antes de reencarnar en esta encarnación, valga la redundancia, usted ya decidió qué es lo que iba a hacer, qué camino iba a seguir, por cuántas piedras se iba usted a tropezar. Y pero nosotros decimos, ¿qué necesidad de ir? No somos víctimas de las No situaciones. son víctimas, temo decirles que no son víctimas de las circunstancias. Justamente la película nos da el perfecto ejemplo de algunas personas no entienden esta cuestión de los grupos álmicos. Ahí claramente vemos un grupo de almas que se van siguiendo en diferentes eras geológicas, también podríamos decirlo, porque ellos en algún momento o encarnan como amantes o como hermanos o como enemigos mortales, pero siempre son ellos. Y también estamos viendo que cada uno va jugando un papel que va ayudando a la evolución de todos los demás, y en eso nos dimos cuenta en la parte del cometa. ¿Ustedes se acuerdan en la parte del cometita cómo estaban en diferentes partes del cuerpo? Claro, en cada personaje lo iba teniendo dependiendo de lo que tenía que hacer en esa encarnación. Sun-Mi la tenía en el cuello, el chico pianista que ahorita no recuerdo su nombre, lo tenía en la pompi, o cerquita de la zona de la pompi. El último personaje que del mundo caníbal lo tenía cerca de la coronilla, y cada uno vimos que tenía un propósito, porque era lo que en ese momento el alma tenía que hacer, ya sea que fuera a dar un paso, abrir caminos, hacer un cambio de paradigma, dependiendo qué es lo que requerirá el alma en ese momento, y a la vez su acción iba a tocar pues a todos los que estaban cerca de él. Y no solamente en ese momento, sino a través del tiempo. Sí, porque de hecho el lema publicitario de la película era todos estamos conectados. Entonces, sí. Y sí, efectivamente, desde ahí ya nos estaban diciendo, si ustedes creían que eran únicos y que nada más estaban solitos en este mundo, como entes individuales, bla 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 bla, sufriendo, pues les vengo a notificar que no es cierto. ¿No estamos solos? No. Ahorita sí se puede tomar a muchas interpretaciones. Según expedientes secretos. Muy bien. Pero fíjense, ahorita que dicen eso, yo quisiera comentar. En esto, creo que a veces cuesta trabajo entender lo importante del plan de vida. Y en este plan de vida, o sea, por ejemplo, los budistas, no me acuerdo. Los budistas inclusive, y hasta los maestros en diferentes canalizaciones lo han dicho, que en serio, encarnar en esta tierra no es fácil. O sea,
tienen que, muchas veces como se muestra en la película, tienen que pasar muchos años para poder estar encarnados. Entonces aquí es, oigan, estamos encarnados. y sería, como lo plantean los budistas, hay que aprovechar esta oportunidad que tenemos, ¿no? Ahí entra la parte de que no nos creamos este juego como algo que es total y la verdad, y que los mismos sentidos nos pueden estar engañando, porque unas personas, bueno, algunas o muchas personas creen que esto que están viviendo es real, y se hace mucho el hincapié en que esto no es real, solo el amor es real, esto solamente es una ilusión y es un sueño, y por lo tanto, al ser un sueño, aquellos que tienen posibilidad de decidir volar en sus sueños, ¿qué no podrían hacer en esta realidad aparente? Sí, y ahí también vemos cómo va esa idea de la evolución, ¿no? O sea, pues le ponemos un propósito a estar reencarnando y reencarnando, así como que ahora voy a jugar este papel que claramente se ve en la película. Pasas de bueno a ser el villano, o hay quienes se mantienen en la parte neutral o quienes siempre fueron buenos. Ahí se va viendo esa búsqueda de la evolución de las almas, pero si partimos de que todo esto es parte de un sueño y que no es necesario evolucionar porque ya lo tenemos todo en nosotros, ¿no les parece una locura darle un propósito a estar viviendo estas experiencias? ¿O ustedes qué piensan? ¿Que realmente necesitan vivir todas estas experiencias, o como muchos dicen, vivir la sombra para poder aceptar la luz? Es como un poco... Entonces, ¿no es necesario seguir jugando el juego? Pues no, si ya no le ves sentido, ya no le encuentras propósito. Oigan, pero muchas corrientes espirituales sí lo dicen, ¿no? Que, ay, no, que sí es un proceso y demás. Hay que vivirlo duro. Pero no. Hay que validar el sufrimiento y Exacto, que vienes pero aquí. ¿qué postura sería esa? Es la... Del ego. Del ego y desde la dualidad. Porque ¿Guerrera? Y También. aparte... ¿Eso no se le da a la gente? No, y es también, vemos aquí pasamos por eso en algún vemos la momento. posibilidad de que incluso el plan de vida que nuestra alma en sus ideas de las cosas, igual y tener una idea muy dual desde el ego de que, bueno, pues vamos a venir a lograr en este mundo, pero también ahí puede haber ese cambio en tu alma, ¿no? De que ya no le encuentres sentido al juego, y con toda la ayuda que está a nuestra disposición, que ella vea esa otra posibilidad de camino amoroso y que haga ese cambio. Entonces, ¿es posible cambiar el plan que yo hice antes de venir a esta encarnación? Sí. ¡Wow! ¿Qué tal les gustaría a ustedes? Primero saber cuál es el plan de su vida. Empecemos por ahí. Porque pues ya verán que las reglas dictan que antes de encarnar tenemos que olvidar, entonces pasamos por esa etapa de olvido, empezamos a crecer, muchos recuerdan ciertas cosas. ¿Cuántas veces no han oído, a lo mejor no, que hay niños que recuerdan cuando se murieron? Es que cuando me morí, o yo cuando era viejito, y las personas no están acostumbradas, se espantan, no lo entienden, o ¡Cosa del diablo! Exactamente. O los empiezan a medicar con el psicólogo y el psiquiatra, pero es que simplemente tuvieron esa posibilidad de recordar, que vinieran con toda la información que ellos requerían para el propósito que iban a tener en esta vida. Entonces, ya que recuerdan el plan de vida, ¿cuál sería el siguiente paso? Empezar a hacer. Yo ya me vi por otro lado, pero digo, justamente con estos niños que vienen con esas misiones muy específicas, retomo el caso del cometa en cada uno de los personajes de Cloud Atlas. Por ejemplo, en el caso de Sunmi, ella tenía el cometa en la parte del cuello, y nosotros decíamos, está muy cerca de lo que es el chakra de la garganta, que está relacionado con lo que es la expresión, y justamente ella, su labor más grande que tuvo que hacer en esa etapa o en esa encarnación fue dejar un legado que ayudó a muchas personas, y que, bueno, posteriormente en otras eras estuvo un poco desvirtuado su aparición como diosa, pero fue la base de una ideología que marcó toda una forma de ser y de estar en ese mundo. Sí, en la película vemos que se repite mucho esa idea de la necesidad de la liberación, desde Sunmi, que pues era pues parte de un sistema que no podía hacer más allá que atender al consumidor, y ahí era toda su vida, y hasta el grillete. Ahí, si nos vamos al otro extremo, los primeros, pues en la línea del tiempo, si lo queremos ver lineal, pues donde estaba el negrito que era esclavo. Entonces se ve en diferentes etapas cómo se vive la esclavitud y cómo se logra liberar de cierta manera. O también en la clínica, ¿no? En donde no lo dejaban salir. Sí. Yo creo que la película muestra de una manera muy padre cómo la esclavitud, el sometimiento está en diferentes áreas. Dices, generalmente se relaciona efectivamente con la época de esclavitud y eso. Pero ustedes son esclavos de algo.
en este momento. Chan, chan, chan. Chan. Yo Y diría empezamos de con la los- tecnología. Y De un estilo de vida pero, también. ajá, de un estilo de vida, De la un pose, teléfono. glamour. Del teléfono. Del que dirán. Pero afortunadamente siempre va a haber algo en su interior que va a desear ser libre. Y para eso estamos aquí, para esa vocecita interna que está por ahí, que quiere ser libre, los trajo por acá. ¿Y si se puede ser libre? Sí. ¿Y se puede despertar también? Sí. Esa es la idea. Pero bueno, ya dicen, no, pues, ¿saben qué? O sea, eso no me late y eso. En serio, por cansancio muchas veces se tiene que dar ese paso de encontrar otras maneras de estar en este mundo. Porque también hay que recordar que cuando llega un punto en que tu alma quiera ir hacia un lado y tú quieres ir hacia otro, ahí es cuando se empiezan a mostrar ciertas situaciones caóticas, pero que no le encuentras mucho sentido. ¿Eso se podría ver en la película? Lo podemos ver en Yo en la parte de la esclavitud, justamente en lo del esclavo Autua, pero también lo del este señor viejito Timothy Cavendish, lo encerraron en el asilo, que al final él tuvo que hacer toda una revolución, pero que su movimiento ayudó a muchas otras personas, a los viejitos que también eran sus amigos, y que al final fue una escena muy divertida. Pero él justamente tenía su cometa en una pantorrilla y que hacía alusión a la parte del movimiento de correr. Y justamente eso hicieron. Correr. Bueno, lo que me refería es que si ya tienes tu plan de vida, que era lo que decíamos, pero ya vas teniendo esos recuerdos de que viniste a hacer algo y tú misma empiezas como a dudar qué situaciones van marcando qué pasa o qué no pasa. Entonces eso en la película como se vería reflejado. Yo donde lo veía era que en la parte de Sunmi, que ella misma dudaba como que ella, ¿por qué la elegían a ella si ella nada más había nacido decían nacido de máquina? Entonces como que ella no se sentía con esa libertad de ponerse al mismo nivel que un humano. Se sentía inferior. Así es, pero su plan de vida ahí se ve que iba hacia la liberación, hacia dejar testimonio de que había algo más y que ella misma podía hacer la diferencia para otros. Pues ahí dejó muchas cosas para que en el futuro muy lejano la tomaran hasta como diosa y pues sí, como esas ideas de liberación. Tenemos también la parte de que hemos visto mucho y que se repite mucho en las películas, como el héroe a veces no es un héroe que sea dictaminado por una profecía, sino por las circunstancias. Ella justamente no estaba pensado que ella sería la revolucionaria que marcara toda una era, sino que incluso ella no se sentía merecedora y no se sentía capaz de eso. Pero justamente, imagínense ustedes, en su perspectiva, bajo las condiciones que están en este momento, ¿qué podrían ser en el futuro si hicieran ese cambio de pensamiento y hicieran lo que tienen que hacer? O a lo mejor le pasó como de Zapata, ¿no? Que Emiliano, que él no creía que fuera a ser el líder que todos esperaban, pero él desde el nacimiento ya estaba marcado, al igual que Sunmi con el cometita. Entonces quizá de ahí sí había una indicación, aunque no era tan grande como en el otro caso, que ya estaba como determinado que iba a ser el salvador, el guía. Y él no lo quería tomar, Sunmi tampoco. Ahí suena un poco acerca de el rechazo a la llamada del héroe. ¿Y nosotros cuántas veces hemos rechazado la llamada? De que a veces nos quejamos de que ciertas situaciones, ciertas personas nos suceden y decidimos que no queremos movernos, pero nos quejamos de por qué nos están sucediendo las cosas, ¿no? Pero ahorita regresamos y seguiremos platicando acerca de esta película y vamos a ir a nuestro primer corte musical. Hablando de acerca de personajes de Cloud Atlas, ¿saben cuántos personajes interpretaron cada uno de los actores de esta película? Yo sí, aquí tengo mi esquema. Pero no soples la respuesta hasta que regresemos. Entonces vamos a escuchar la canción denominada Cloud Atlas Opening, que fue compuesta por Tom Tykwer y John Klimek. Esto es Trivium Espiritual a través de Vice Radio por TuneIn y Mensajes del Corazón en Facebook. Regresamos. Sí, ese mapa es extenso. Me falta uno, porque es un Por basura. acá seguimos. Exacto. Pues agradecemos a Andrea Leiva Rojas, a Jocelyn Ramos, Carmen Lobato Nunca leen García. los comentarios. Ah, sí hay. No, es que siempre dice, Ale Colfo dice hola o así, y tú nada más lees los nombres.
Ah, pues. Que lean los comentarios. Dice, sí. Andrea Leiva Rojas dice, hola, saludos. Hola. Jocelyn Ramos, hola, lindo día. Ah, qué Carmen diferencia, ¿verdad? Se siente Lobato. más cálido. Carmen Lobato García, hola desde Zamora, España. Lucía Díaz, hola chicas, linda tarde. ¿Cuándo regresas? ¿O va a regresar? ¿Va a regresar? Se abran sus apuestas. ¿Ustedes qué Todos dicen? sus fans, ¿qué dicen? A ver, Fernando Garcés, que era su fan, así Número 1. que no sé si todavía nos sigue viendo porque seguro nos veías más por Lucía. ¿Tú qué opinas? ¿Regresa o no regresa? La encuesta de la semana, ¿Lucía regresará a México? Al que no conocen a Lucía, Lucía es una compañera que participaba de manera presencial y ahorita anda de viaje en Colombia desde hace ya Un mes y casi medio. un mes o ya un mes y medio. ¿Por qué dudamos que regrese? Ya, Pasando perdón. a otros temas, Ángel Carpio dice, hola hermosas, lindo sábado desde la Hola, Cuernavaca. gracias. Yanina Otto dice, hola Mayuritzin, abrazos. ¡Qué milagro! César Fernando Díaz Moreno dice, hola, ¿qué tal desde Colombia? Un mensajito espiritual. Ahorita no son los mensajitos, es al rato a las 7 de la noche. Síguenos. Sí. Jocelyn Ramos dice, hola, ya veía ángeles y gente muerta. Oh, ¿y lo pones en servicio? Cuéntanos. Hijo, veía. Veía. Más bien, ¿Grabaste? ¿Te gustaría abrirlo? ¿Cómo llevas tu don? Cuéntanos. Si quieres, si no. Pues no. Ale Coflo dice, hola. Alejo Acosta Morales, hola, ¿cómo están? Y pues también quiero un mensaje, pero no. Es al ratito. A las 7. Hora Ciudad de México. Y también es de Colombia. Hora Ciudad de México, 7 de la tarde por Facebook en Mensajes del Corazón. Transmisión de Facebook Live. Ah, muchas gracias. ¿Ven qué diferencia le da cada uno? Galata se le da un poco la paz. Ser parca. Pues, si ustedes vieron aquí, Mayuritzen está aquí, nos está viendo. Así de, a ver, ¿cómo lo hacen? ¿Qué les digo? Hace rato también estaba, miren, así. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué sigue? ¿Cómo van? ¿Cómo están? Cuéntenos ustedes, ¿cómo están desde allá? ¿Vieron la película? ¿Les parece interesante esta película? La verdad es que sí, está quizá un poco enredada al principio. ¿O le suena conocida la trama? Porque no la había visto. Pero le sonó conocida así de, creo que esto ya lo había visto. Como Halle Berry con la canción de Cloud Atlas. Sí, o sea, de que, porque ahí podemos ver que no solamente los personajes están relacionados, también hay otras cosas como objetos y demás que también se van repitiendo a través de las diferentes épocas. Pero regresamos con Gálata porque creo que tenemos un comentario. Ahí te vamos a No. ya vamos a regresar. Hola, ya estamos de regreso en Trivium Espiritual por medio de Bytes Radio en TuneIn o también por medio de Facebook de Mensajes del Corazón y de Bytes Radio. Hoy estamos hablando acerca de la película de Cloud Atlas y los invitamos a que, pues si no la vieron, que la vean y sobre todo que la vean con nuevos ojos, porque siempre hay mucho más para ver si es la primera, la segunda, la tercera vez que lo ven. Y ahí se ve de manera muy clara cómo las almas deciden reencarnar una y otra vez con el mismo grupo álmico, que son las personas que muchas veces dicen que pues les deben algo o que uno les queda de ver, entonces pues hasta que no paguemos o se resuelva este asunto, seguimos encarnando juntos o por qué otra razón lo haría. Pero comentábamos que lo que nosotros hemos conocido, sobre todo desde un curso de milagros, es que todo esto es un sueño que entra dentro de esta malla y si decidimos salir, pues qué propósito tendría estar reencarnando y reencarnando. ¿Realmente sería aprender algo o qué sería? Y vamos con la parte del test. Ahora sí, regresamos. Pues sí, como si ustedes se habrán dado cuenta, los actores interpretaron muchísimos personajes. De hecho, aproximadamente les tocó como hacer 6 personajes a cada actor.
De hecho, un claro ejemplo es Tom Hanks, que lo vemos en las diferentes épocas, desde encarnando a la persona que estaba en el mundo de los caníbales, lo vemos en la segunda encarnación en San Francisco en 1973, o con el pianista. Igual Halle Berry, también lo vemos como la chica de las estrellas en el mundo de los caníbales, la reportera en 1973, la asistente del supercompositor en el 1936, y así los fuimos viendo. Y aquí fue el reto para todos ellos, porque todos los personajes tuvieron que ser muchas veces filmados en la misma semana, entonces fue entre cambiar maquillaje, prostéticos y demás, para que todo tuviera una línea argumental. Pero retomando un poco lo de Tom Hanks, ahí vieron que fue como que el más picos tuvo, ¿no? Podía ser bueno, que fue cuando estuvo con Halle Berry. Ahí se podría dar como el encuentro de la diosa, que como estaba ella, le ayudó a desenmascarar lo que estaba pasando en esa compañía. Y al final volvemos a ver que se la vuelve a encontrar y es bueno otra vez, y ya es como el cierre de esa película. El cometa ahí lo tiene él hace ese cambio y lo tiene ya atrás de la cabeza. Como en la nuca, ¿no? Casi, Más cerquita. diríamos, casi en la coronilla, acercándose a esa parte. Retomando en ese momento en que ellos están conversando, él le hablaba a su exnovia de reencarnaciones y él se reía. Y como cuando él abre la puerta y la ve, no lo alcanzó a decir, pero sabía que había un tipo de conexión. También fue curioso que mencionaran a Castaneda, ¿no? Y también hablaran de este concepto de los no haceres, de pues no tienes que dejar de hacer lo que tienes que hacer. O sea, Y en esas cosas de recordar, de cosas como de vus y que de repente sientes que algo ya lo habías vivido y que te resuena, vemos la parte de la música, como también en el caso de Halle Berry, cuando era la reportera, ella está buscando una obra musical que justamente es la obra máxima de Robert Frobisher y que es la apertura, la sinfonía de Atlas de las Nubes. Y ella nunca la había escuchado y dice, esto me resuena, esto como que Ya ya lo la conecta. conocí. Y el dependiente le dice, no es posible, solo hay muy pocas copias en el mundo, pero obviamente ella ya sabía por toda la conexión que tienen todos ellos. Y justamente en la parte de la música, vemos como Robert Frobisher, al hacer su obra máxima, él decía que trataba de poner en ella todo lo que eran diferentes encarnaciones, cómo hubieran podido ser, cómo fueron sus vidas, y que justamente... Como si estuvieran ligados por un hilo, ¿no? Así es, y justamente nosotros decíamos que esto nos sonaba como las llaves tonales. No sé si ustedes ubican qué es una llave tonal. Bueno, en este caso es como vaciar todas las experiencias y las vivencias de esa alma en un sonido, pero en este caso no era solo de un alma, sino del grupo álmico. Y una de las características de la película es que la misma sinfonía se escucha durante toda la película, pero con diferentes instrumentos. Y ahí nos recalcaba muy bien Mayuritin, es como si fuera una encarnación diferente o un alma diferente cada instrumento que estuviera tocando. Justamente es cada uno de ellos del grupo álmico. Sí, cada alma decide encarnar en diferente cuerpo, pero sigue siendo la misma esencia, la misma alma, aunque ahí se va viendo esa evolución. Que también ahí vemos que se relaciona con los registros akáshicos. Los registros akáshicos, Sí, a ver. digo, para aquellos que tal vez no tienen mucha información, los registros akáshicos están custodiados por el arcángel Metatrón y es es Metatrón, ¿verdad? Sí, confirmo. Y es donde viene la información de todas las almas en todas las encarnaciones que han tenido. Entonces, muchas veces cuando alguien requiere conocer más acerca de cierto aspecto para un propósito alto, porque siempre debe ser para un propósito porque alto estar y chismoseando, amoroso, ¿no? sí, aquí no es permitido de, sí quiero ver que fui en mi vida Que fue un rey, ya fue rico y quiero que me poderoso. digan que fui Cleopatra. o que fui Ramsés, o que fui Buda. No, si no tiene un propósito alto, usted no tiene permitida la entrada a los registros. Entiéndase la unificación. Y un ejemplo de ver cómo si puedes acceder a esos registros y que tenga un propósito fue el caso de Zachary, el personaje de Tom Hanks
Hanks en la era de los caníbales, cuando él en su sueño tiene ve todas las vidas de los diferentes, los puntos como que más altos, pero fue justamente como para un despertar también para él, para ir encaminado hacia lo que él quería hacer, porque obviamente él no quería, estaba medio rejeo, y aparte tenía esa voz del ego que era el viejo Joe, que le decía cosas que desconfiara y que esto y que el otro. Él fue con la abadesa y ya le contó lo que había soñado y ella ya lo guió, y esa guía fue la que le ayudó a mantenerse sobrio y en el camino, y era el pensamiento que contrarrestaba todo lo que le decía su parte oscura. Hablando de ello, la posición de su cometa, ¿no? Perdón, nada más cierro esa idea que está relacionada acerca de que el cometa, como decíamos, estaba atrás, que está muy cerca del tercer ojo y de la coronilla. El tercer ojo es la parte que permite ver más allá de lo físico. Entonces, entre más abierto está, la percepción es más clara a través de ver el futuro, ver cosas que las demás personas no ven, ya sea seres trascendidos o seres del bajo astral también, los ángeles en el mejor de los casos, porque muchos se espantan y tampoco les gustan, pero todo es llevarlo hacia el mejor entendimiento. Si tenía la parte de la vocecita del ego y la guía como interna, pues también ahí es como aprender a decidir hacia qué es lo que te quieres ir, hacia la vocecita del diablito, como muchos dicen, o hacia realmente una resolución y no rechazar la llamada. Ahí hago una pequeña corrección, no es el viejo Joe, es el viejo Georgie, que es el personaje interpretado por Hugo Weaving, ese señor tan feo que se veía. Pero hay que recordar que él también hizo a la enfermera que le estilaba mala vibra. Él sí no salió de la línea de malvado. Sí, o sea, también fue el doctor. ¿Sí fue el doctor? ¿Cuál doctor? Uno de los doctores, ahorita No, ese fue Tom Hanks. Ahí van conservó a Hellberry, ven, ahí se conservó como madre. Aquí la característica de todas sus cuando se presentaba es que siempre iba enfocado a la separación. Y bueno, retomando lo que comentabas hace rato, Sandri, cómo se tiene que enfrentar a ese pensamiento de separación, a ese ego, pero también se muestra en la película cómo es ir en contra de un dogma, porque él había creído por toda su vida que pues la deidad y todo eso, entonces que te dicen, ¿sabes qué? ¿Qué crees que no pasó así? Chin, ¿no? Se le cayó todo su mundo. Entonces, aquí es un asunto de que muchas veces se emplea mucha energía para sostener un dogma, y cuando tienes la oportunidad de ir más allá, pues a veces por miedo no se toma ese camino, pero aquí la invitación es, hay que ir más allá de un dogma. Más allá de lo evidente. Hay que abrir esa percepción. Siempre nos dicen, hay que romper nuestra zona de confort e ir más allá. Pues Onmi se atrevió a salir de esa área y ella quería conocer más acerca de los consumidores, como su ideología. Ya cuando vio que tenía ese acceso a la información en el internet de esa época, fue como que absorbió todo el conocimiento, y ese conocimiento fue el que ayudó al futuro muy lejano. Y cuando se da esa apertura, él ya siente la necesidad de expresar, de compartirlo, y es mucho lo que sucede en esto cuando hablamos de los dones, ¿no? Que una vez que tú ya lo tienes, de manera natural surge y se comparte, ¿no? Así También. de mágico, no entra el miedo, no entra la duda. Ah, bueno. Y tuvo un shock también Sí. ahí en la parte de cómo ellas pensaban que en su proceso de esclavitud, porque era una esclavitud y justamente eran diseñadas como esclavas para servir, pero pensaban que al llegar a cierto punto iban a ser exaltadas, pero ¿cuál fue la dura realidad? Que en realidad las estaban criando como un ganado para sostenerlas a ellos mismos, y esa fue el parte como que punto culminante que hizo que ella cambiara y decidiera seguir el camino que le estaban marcando. Sí. Estas Según ella, palabras. iba a ascender. Ajá. Y no, iba a ser comida. Y al tener toda esta vivencia, surge algo en ella que necesita expresar a través de palabras. Esto lo digo por retomar este asunto del valor de las palabras y el impacto hacia atrás y hacia adelante. Y aquí la invitación es cuando nosotros hablamos, qué tan cuidadosos somos de ello. Y recordando ahorita que decíamos de Lucía, la importancia de los decretos, de darle valor a cada una de las palabras, y si hay cosas que no son necesarias decir, pues vamos a ahorrarlas, ¿por qué no? Y más bien que sea enfocado en algo amoroso, en algo positivo para los demás y para uno. Y que sea de unificación, porque como nos han recordado
los maestros y los arcángeles. Nuestras palabras crean y manifiestan en algún nivel. Entonces, si en algún punto vemos algo, que estamos manifestando algo en nuestra vida que no nos gustan, más bien habría que recordar qué fue lo que expresamos y desde dónde lo expresamos. Y en esta parte de los niveles y las cosas de la línea y bueno, las cosas que van en línea, el tiempo no es lineal, No. ven. Y eso lo vemos claramente en la película, como de repente vemos la historia de Timothy Cavendish, como pareciera que es una película en el mundo de Sonmi, o el diario que está escribiendo Adam, el diario de sus aventuras, surge como una novela que lee Robert Frobisher. Entonces ahí se van mezclando todas las realidades, pero en realidad están todas paralelas, están sucediendo al mismo tiempo. Y eso es lo que trata de dar a entender la película, que todo sucede al mismo tiempo. Y algo para Y no todo sentirlo, pasa en el siguiente. no sentirlo tan lejano, eso pasa en los sueños, no hay tiempo. O sea, puede cambiar todo de inmediato y etcétera, ¿no? Eso Entonces, no es Inception. ¿Cómo llegué aquí? no es tan lejano, señores, de que no existe tiempo. Todo pasa en un mismo instante, el presente, futuro y también el pasado. Entonces, pues ahí tendríamos que ver qué es lo que estamos haciendo, diciendo en este momento que está impactando de manera positiva o quizá negativa hacia ti mismo o hacia otras personas. Por eso es necesario ir en congruencia y sobre todo sentirse en conexión, en unidad. Y ya nos vamos al segundo corte musical. Nos va a dar aquí la introducción. Sí, de hecho esta es una parte curiosa. ¿Saben quién fue el compositor de toda la banda sonora de esta película? No. Ya es alguien de quien hemos platicado en otras ocasiones, pero les va a asombrar quién es. Bueno, ahora vamos a escuchar la pista de No Vi Nada, Won't Let Go. Esto es Trivium Espiritual a través de Bytes Radio, Tuning y Mensajes del Corazón por Facebook. Regresamos. Porque de hecho la música también tiene un poco que ver con el tipo de... la música tenía el propósito de que también expresara la complejidad de los personajes, porque de hecho este libro, su autor, creyó que jamás en la vida iba a poder ser puesto en una película por el complejo argumento que manejaba, hasta que llegaron las hermanas Wachowski. Incluso leí que no recuperó la inversión que tenían destinada, o sea, fue un presupuesto muy súper millonario con actores super wow, pero que al final por la misma aparente complejidad de la película la gente pues no le llamó la atención y no... Fue muy difícil. Pero pues se está convirtiendo como una película de culto, como de referencia de que muchas veces decimos que aquí abordamos películas que no darías ni 3 centavos por ellas, pero es porque precisamente abordan de esos temas que no cualquier persona, dependiendo del nivel en el que esté, me refiero al nivel de despertar o el camino que está siguiendo, no todos están en esa tendencia, si no pueden ver cómo está el mundo ahorita. La atención, digamos, guerras. solamente es que no tienen la atención. Sí, y de hecho él mismo decía, el autor, que estaba muy contento con la forma en que fue llevada a la pantalla, porque sí conservó la esencia argumental del libro. O sea, sí fueron un poco más sutiles los saltos, en algunas partes muy marcadas, pero conservó la esencia, y eso para él fue lo más importante, más allá de que si recaudara o no fondos, sino que sí se conservaba la esencia del libro. Me recuerdo un poco a la película acerca de la vida de Brian, que conservaron la esencia de lo que querían transmitir, pero pues ellos dudaban que fueran a recaudar el dinero suficiente, pero lo bueno es que sí lo hicieron, si no se hubiera quedado... ¿En el tintero? No, se hubiera quedado sin casa. Sí, George Harrison, porque fue quien les dio el dinero. Su casa. Hipotecó Y su estudio. casa. Así es, si no hubiera recuperado todo. Qué bueno que se recuperó. Y a partir de ahí él ya se volvió productor, ¿no? Hizo otras películas, o sea, ¿quién lo dijera? Sí, o sea, no, todos son nada más como que el punto de lanza para abrir caminos para otras cosas, y esto igual es porque si se fijan o se han puesto un poco de atención, tanto el productor como el director de estas películas han hecho otras películas que también han sido como expresar cuestiones diferentes. Me van a decir, ¿por qué?
nuestro director en esta película es el mismo que dirigió El Perfume. Entonces, ahí que otros temas estuvimos tocando. Bueno, las hermanas Wachowskis, pues ya sabemos todas las películas, esos estilos. Entonces empiezan a identificar también que incluso los directores van por una línea porque quieren expresar y manifestar ciertas cosas, pero no es el único papel que interpretan. A veces no solo dirigen, sino también ¿hacen cameos como en la vida de Brian? Crossover. Ahorita se van a enterar de qué. Ahorita ya casi regresamos, creo, ¿o no? Que todavía no, que esta canción está más larga. Bueno. ¿Les leo algo? Sí. Iris Sunshine dice: es justo lo que estoy enseñando a mi alma, que ya aprendió lo que tenía que saber y que no necesita volver a encarnar. Esta vida es bella y ya aprendí lo que necesitaba aprender, sin juzgar, sin juzgarme. Yo hablé con mi alma y cambiamos el plan que tenía ella. Limpiamos el primer borrador. ¡Felicidades! Qué gusto que hayas podido hacer todo ese cambio y te sientes muy bien, así que muchas felicidades. También nos escribió Gabriel y dice: hola, muy buena plática. Han dicho cosas que resuenan conmigo, pero sigo muy confundido. Yo creí que hasta estaba loco. Me encantaría conversar con alguna de ustedes que sepa de los temas. Te recordamos que estamos en transmisiones a las 7 de la noche, hora Ciudad de México, en donde vemos muchos de estos temas. No solamente damos mensajes de Los Ángeles, sino también... Ay, ya regresamos. Ahorita te contamos. Hola, ya estamos de regreso en Trivium Espiritual por medio de Bytes Radio en TuneIn o también en la página de Facebook de Mensajes del Corazón y de Bytes Radio. Hoy estamos hablando acerca de una película muy interesante, Cloud Atlas, que pues trata mucho acerca de la reencarnación y esa necesidad de ir viviendo diferentes roles y las almas se van ahí encontrando, pero también ahí vemos como pues el tiempo no es lineal, todo pasa en un mismo instante, e inclusive ahí pues con tantas escenas que llega, que de repente ya estás en el futuro, de repente ya estás en el pasado, pasan diferentes cosas, pero todo va relacionado de cierta manera. Lo vamos relacionando sobre todo con las cosas espirituales e inclusive los símbolos, las señales, ese cometa, qué símbolo, qué simboliza más bien, a qué nos lleva a pensar que lleva la batuta esa alma que está refiriéndose a qué es lo que va a pasar, y no solamente para ella misma, sino también a su grupo álmico. ¿No les hace algo similar o un déjà vu acerca de que en algún momento de nuestra vida nos toca guiar, nos toca tomar responsabilidades, pero qué tan listos estamos para ello? O ahí está Sunme, que le dicen que ella tiene que hacer ese cambio y ella no se siente capaz. Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado eso? Los invitamos a que vayamos a romper ese paradigma, ir más allá y de ahí seguir manifestando nuevas posibilidades. Y Emelis nos va a decir la respuesta a la trivia. Bueno, el director Paul Tigwer, que también fue el director de El Perfume, Historia de un Asesino, o Corre Lola Corre, también no solamente ha sido director, también es compositor, y en esta película él fue el encargado de componer toda la música y dirigir la banda. Asimismo, él fue la música se llama A Seis Manos, y que es el mismo estilo musical que se usa en Tron Legacy. Entonces, lo que él quería transmitir a través de todas estas composiciones es el movimiento del alma a través de todos los puntos en su viaje. Entonces, por eso la música tiene ese impacto o ese movimiento, porque si ponen atención, en algún punto como que te resuena y te mueve algo en el interior, y pareciera que vas entendiendo de una mejor manera a los personajes. Justamente esa parte de la música, a los que nos gusta mucho de repente ponernos de buen ánimo con la música. Estamos haciéndonos super drama cósmico y de repente ya no hayas ni qué hacer, y pones una música que te calma, que hace que tu propio ser se estabilice. Y justamente esta parte de lo que son las artes, como a algunas personas les ayuda, sino a expresarse, a transmitir mensajes, pero también a estabilizarse como alma.
irte por el buen camino. Pero también quiero retomar la parte que nos comentaba Mayuritsin sobre la parte del dónde estaba el cometa, en qué posición. En cada personaje se muestran diferentes puntos del cuerpo y que justamente indica el trabajo que tiene que hacer o hacia dónde tiene que dirigir la parte de todo el desarrollo de los grupos álmicos cada personaje, porque depende de las habilidades, podríamos decir, que él tenía, pero también lo que hacía falta que se movieran los demás, porque si bien no todos estaban preparados para todo ese cambio, a veces hasta sacudida de evolución, él, aunque los demás se pusieran rejegos, tenía que hacer ese movimiento. Y el cometa justamente aparece en muchas partes en los personajes. Decíamos en el caso de Zachary, que estaba en la parte de atrás de la cabeza, en la nuca, en la parte de Sonmi, que estaba en el cuello, en Timothy Cavendish, que era el guionista, no el editor, los tenía en la pantorrilla. En el caso de Luisa Rey lo tenía en el hombro. Robert Frobisher, como ya decíamos, lo tenía como a la altura de los glúteos, por ahí en una zona ambigua. Y en el caso de Adam Ewing, que era el abogado que viajaba en el barco, lo tenía en la parte del pecho. Entonces, si ustedes se dan cuenta en las partes, pueden ir identificando como cuál era el trabajo que tenía que hacer cada uno de ellos en su dirección de ese grupo de almas. Sí, estaba interesante porque el primer personaje que estaba en el barco, él era muy sensible y al ver lo que le pasaba al negrito, él buscaba ayudarlo a liberarse. Entonces, pues siempre hablamos acerca de que si está en el pecho, está relacionado con el sentimiento y que nos lleva el sentimiento hacia la unificación. Entonces, en esta parte, al contrario del último personaje, Zachary, así es que, gracias, que él estaba más ligado hacia la dualidad del pensamiento, que también está relacionado con el tercer ojo, pero también con el pensamiento, y por eso le llegaban tantas dudas. El primer personaje del barco, Adam, el abogado, sí, el abogado, él tenía muy claro hacia dónde quería ir. Entonces, pues vemos ahí lo que siempre hablamos acerca del que el sentimiento unifica y el pensamiento divide, porque siempre te lleva hacia manifestar dos posibilidades que son polos opuestos, que sería el ego o la unificación. Entonces, si lo llevas hacia el corazón, siempre va hacia la unificación. Ya lo único que deseaba el abogado, lo único que deseaba era comenzar, más bien regresar con su amada, que era Tilda, que era la misma actriz de Sonmi. Donna Bae. En esto que dices, es cuando, en la película lo mencionan, ¿no? La verdad es singular, sus versiones son falsedades, ¿no? Esto me recuerda mucho a este asunto de solo el amor es real. Sí. Pensando en que todas las otras versiones es una ilusión, ¿no? También muy parecido a una frase que dice que es una gota, sino una infinidad de gotas, que es lo mismo que nos han dicho acerca de que todos somos parte de uno mismo, así es, de un océano, que pues no permanecemos separados, sino que todo permanece ahí unido, de una u otra manera, ya sea un grupo álmico o diferentes encarnaciones, pero siempre vemos que vamos unidos en esta gran malla, que era lo que decían, pues es que yo me imagino que todo está unido, como el efecto mariposa, lo que yo haga va a afectar en el otro lado del mundo, y aquí veíamos que no solamente rompía esas barreras de espacio, sino también de tiempo. Entonces vamos viendo cómo somos capaces de modificar no solamente nuestra vida, sino también la vida de los demás, y es lo que buscamos también nosotros a través de estas transmisiones y a través de llegar a ustedes. Muchos nos comparten y les agradecemos que los ayudamos a comprender de otra manera las cosas y que encuentran esa vocecita interna o esa solución que los hace estar en paz inclusive con su don, y eso es lo que nosotros logramos buscar. Y en la película pues vemos que cada quien le pone un propósito, pero va muy ligado hacia la libertad de ayudar a otros y empezar a pues generar un cambio, ya sea de manera consciente o inconsciente, pero lo hacen. Les quiero llevar por otro lado en la parte de lo que son las eras geológicas, como vemos también en la misma película. Si empezamos en la época de Adam, el abogado, vemos cómo todo era la naturaleza, los barcos, y está todo muy bonito, digamos, podrían decir ustedes muy primitivo, pero era justamente esa época. Pues nos vamos a San Francisco, ya un poco más evolucionada la humanidad, ya están ahí más resaltando la
la selva de concreto, según evolucionada, según ellos, ya ven el ego y esas cosas que dice. La inundación ahí de Seúl. Eso justamente en la era de Sunmi, como ella cuando iba subiendo en el elevador, según iba hacia la parte del nivel de los consumidores, le estaban explicando que lo que veía inundado era el antiguo Seúl, que precisamente por la inundación toda esa parte ya no era habitable, pero que si seguía subiendo el mar, pues el nuevo Seúl también iba a quedar pues bajo el mar. Y justamente en la época de Zacarías, en el año 2321, ya no estaba justamente, ya era árido, incluso no existía, ya eso eran recuerdos. Y eso nos suena como de repente aparecen civilizaciones que están enterradas bajo hielo o en el fondo del mar, que justamente por estos cambios climáticos y los mismos cambios que sufre Gaia, se va modificando los climas, se van ocultando territorios, se van destapando nuevos, pero todo va evolucionando porque la misma Gaia sigue su ciclo. Nosotros somos los que tenemos que andar ahí corriendo por todo el desastre que hacemos, según nosotros evolucionamos, pero ya ven. Que es una ilusión. Pero cómo vemos tan marcadas las eras geológicas, y eso no es tan disparatado de cómo podemos ver que este mundo en el que estamos ahorita, esta realidad aparente, va a ser muy diferente en unos cuantos milenios. Así es, entonces hay que poner nuestra parte para modificar las cosas siempre hacia lo mejor, que ya hay varias ayudas, inclusive desde otros lados, como lo vemos ahí en los plantíos, para que las cosas se den, comiencen a sanar. Pero pues todo parte de cómo estamos también vibrando nosotros, porque como es adentro es afuera, entonces hay que comenzar a hacer ese cambio y sostenerlo, porque muchas veces dicen, bueno, es que yo no puedo ayudar al planeta porque pues ¿qué cambio voy a hacer yo, no? Pues aunque sea un cambio pequeño, pero sí podemos ayudar a que esos cambios se den, y sobre todo desde tener los pensamientos en amor, porque aunque no creamos, eso también hace un gran impacto en las personas y en el ambiente. Y sí, tu sensación de paz colabora a la paz del mundo. Y sobre todo que nos han dicho, tú eres ese pequeño cambio que todos necesitan, cambia tú y poco a poco se irá modificando tu entorno, porque el amor contagia, el amor se expande. Entonces, no creas que eres poca cosa y que digas, no, yo soy un granito de arena en el mar. Ese granito de arena puede hacer la diferencia en que la balanza se caiga. Entonces sí hay que sentir, ya no hay que pensar. Pues no, porque de hecho en nuestro mundo está en la locura por tanto pensamiento. O pensar en unificación. Exacto, o sea, ¿a dónde vamos a llevar el pensamiento? Aquí el asunto es esa, la separación o la unificación. Y quiero compartirles una frase que ahí lo mencionan también en la película. Todas las barreras son convenciones esperando a ser trascendidas. La separación es solo una ilusión. Y volvemos al solo el amor es real. Les digo. Y todos estamos conectados. Es que donde está el enfoque está nuestra realidad. Nosotros vamos enfocado en ello, por eso lo vamos viendo en todas las ocasiones. Sí, y de hecho, si no les ha quedado muy claro qué tan conectados estamos, de hecho en internet pueden encontrar un mapa donde muestran todas las conexiones de todos los personajes a través de todos los tiempos para que vean que es una gran red que no solo impacta al personaje inicial, sino va hacia adelante, hacia atrás, y en todos siempre estamos juntos. Y también podemos hablar de Sunmi, su mensaje inicial al final de su era, y que la elevaron a verla como una diosa, que su mensaje un poco extrañamente tergiversado, como no tendemos a hacer nosotros los humanos. Justamente la parte de su nacimiento era la más como fantástica. Sí, claro, porque siempre nos encanta deidificar a las cosas, o a los objetos, o a las personas. Y todo por no querer, o más bien aceptar que eso divino ya está en nosotros. Entonces siempre es como la proyección hacia afuera, la no aceptación. Entonces lo muestran ahí, y ahorita es la invitación de, oigan, y si ustedes reconocen su parte divina y conectan con su parte divina,
¿qué posibilidades se abrirían? Como decía Ranta, que somos dioses dormidos, que no sabemos el potencial que tenemos y nada más andamos papaloteando por el mundo. Papalotear es ir no con un objetivo fijo y definido. A la deriva, A la deriva. Mucho menos alto. Menos. Así es, entonces pues hay que tomar la responsabilidad de nuestra vida y si ya recuerdan ahí su plan de vida y como nos comentaba Didi en la transmisión, que si no es algo que les esté, como no vayan ya de acuerdo, ya están decididos a hacer ese cambio y ya no le ven la necesidad de estar reencarnando y una y otra vez y creen que es posible parar esa rueda de encarnaciones, pues a cambiar ese plan de vida e ir hacia la unificación, ya no ir con la idea de que se requiere aprender algo, se requiere sufrir para pagar ciertos karmas, ciertas deudas con otros, entonces hay que ir hacia lo más alto, siempre hacia la unificación, esa es la intención que tenemos nosotros como grupo Lemdulos en Movimiento de Unidad. Esto pues estuvo muy relacionado con la película de Cloud Atlas acerca de la reencarnación, las llaves tonales, que también pueden usar las llaves tonales para llamar recuerdos y sobre todo la esencia de los maestros. Está la llave tonal del maestro Saint Germain, de los arcángeles. Cuando quieren resolver algún problema pueden llamarlos a través de estas llaves tonales o a través del corazón también, claramente se puede. Pero todo eso ayuda, como lo hizo con Halle Berry, que al escucharlo es como si todo te cayera de repente, empiezas a recordar cosas que ni siquiera las tenías conscientes, o cuántas personas no nos ha pasado esa parte del déjà vu, que ya sabes qué es lo que sigue, entonces puedes igual y modificar eso, o empezar a guiar a otras personas, que también nos han llegado personas con ese don, que tienen la facilidad de tener premoniciones acerca de cosas que pueden pasar, pero les llega el miedo y es comprensible, pero también podemos usarlo para algo más alto, ayudar a las personas, pero siempre partiendo desde nuestro propio equilibrio para seguir ayudando a otros. Esa es la invitación que tenemos acerca de el uso de los dones, el buen uso de los dones en equilibrio. Y también sería aquí importante que recalcar, van a preguntarse, ¿y por qué desde el equilibrio? Porque si tú intentas ayudar desde tu caos, lo único que vas a transmitir es eso. Y en lugar de ayudar, puedes hacer que la situación se vuelva más caótica. Así que simplemente a dejar a un lado el miedo, dar ese paso adelante en amor y siempre confiando en que van cuidados, acompañados y que tienen muchísimas ayudas. Y si empiezan a tener déjà vus, no se preocupen, no tengan miedo. También en ese mismo sentido, también ustedes no desvaloran su trabajo o el cambio que pudieran hacer en todo, bueno, en la misma manera como decimos que todos estamos ligados. En el caso de Sunmi, ella ya iba rumbo a su muerte, ya le estaban haciendo como el archivo de todo lo que iba a decir. Y el archivista le preguntaba, bueno, tú ya sabías que todo esto iba a fallar. Y ella dijo, sí, yo ya lo sabía. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Porque ella no se podía quedar quieta y tenía que hacer algo. Dice, pero todo esto va a quedar en el olvido. Y ella, nadie te va a creer. Dice, ya hay una persona que me está creyendo. Y se refería justamente al archivista porque sembró la semillita de la duda. Y que justamente sería en un futuro tal vez el que transmitiera todo este legado y el que... A pesar de que todos dijeran que eso no servía, que su movimiento no servía, que solo era una gota en el mar, sí sirvió en un futuro lejano y en ese momento no puedes dimensionar el impacto de tus acciones, pero es importante que sigas caminando, sobre todo en el camino que tienes que seguir. Sí, ahí vemos pues en diferentes etapas como siempre se va teniendo ese impacto en las demás personas a través del diario, que decía es como leer un libro a medias, es como dejar un romance a medias, que era justo lo que estaba viviendo el músico, que por cierto el músico hablábamos acerca del cometa, como a media nalga la tenía. Entonces, ahí lo relacionábamos con el chakra del sacro, que también está muy relacionado con la creatividad. Y pues él siendo músico, él tenía esa facilidad de conectarse con el sentimiento, con toda la faceta, y de ahí comenzar a crear algo, como fue esta sinfonía de Cloud Atlas. El Atlas de las Nubes. El Atlas de las Nubes. Entonces, ¿qué significaría ese Atlas de las Nubes? Como el mapa de esa gran red que nos acompaña. ¿Cuántas personas nos sentimos como esa conexión en las estrellas que decimos, bueno, es que está tan grande el universo y nosotros apenas somos un pequeño puntito de arena?
visto desde otra perspectiva. Y así puede ser todo, pues si tenemos algún problema, si alguien está pasando por algún problema, hay que aprender a verlo desde nuevas perspectivas, y si alguno lo resuelve, puede ayudarle a otro también para resolverlo. Nadie está solo. Ahorita mientras ella lo describía, percibí la sensación de conexión con el todo. Y en esa conexión del todo, pues yo creo que todos de alguna manera lo hemos sentido, pero les comparto una frase que precisamente en la película siento que de alguna manera lo describe. Dice: todos mis amantes estaban allí conmigo, todos mis pasados y futuros, y todos fuimos al cielo en un pequeño bote de remos. No había nada que temer ni nada que dudar, la certeza absoluta. Ahorita que lo dijiste me acordé de una de las escenas de Sense8, que iban todos en un mismo bote viviendo esa parte de los crossovers amantes. y que hacen a sus propios trabajos. Juegan con nuestra mente. Y emociones porque uno lo siente. Porque este tema, pues como bien dijimos, fue como el precursor de Sense8, donde ya tocan a más profundidad esta parte de la conexión con todos y con todo. Entonces No se quedaron con las ganas. Había que tocarlo a más profundidad, llevarlo a mucho más. La verdad es que las hermanas Wachowski siempre hacen una gran tarea, y sobre todo cuando sabemos darlo y ver nuevas referencias. Y los invitamos a que nos vean la próxima semana. Por ahí terminamos con Cloud Atlas. Estuvo bastante interesante. ¿Qué película nos toca? Nos toca la semana próxima. Es Cabeza de Vaca. No la hemos visto sinceramente, pero nos daremos a la tarea de Tenemos buenas trabajarla esta referencias. semana. Estamos en Está igualdad de recomendada. circunstancias. Vamos Así a que verla. Vamos a verla y a ver qué nos depara el destino para la próxima semana. Véanos y coméntenos acerca de la película. Hay que ver si Guagua la prueba también. Hay que ver si Guagua la prueba claramente, porque el Guagua a veces no aprueba las películas, se esconde abajo de las cobijas y dice: esto es demasiado para mí. Y literal pasa. Tengo fotos. Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Trivium Espiritual por medio de Bytes Radio. Nos vemos al rato a las 7 de la noche, hora Ciudad de México, que cortamos hace rato a Sandri, que nos estaba comentando. Es cierto, es que estábamos leyendo los comentarios atrás de micrófonos. Y bueno, los esperamos al ratito a las 7 de la tarde, hora Ciudad de México, a través de Facebook Live por Mensajes del Corazón, en donde estaremos respondiendo, bueno, no precisamente yo, sino Mayuritsi nos está haciendo favor de llevarles los mensajes de los arcángeles, a lo que ustedes necesiten, pero las demás, todo el equipo que estamos ahí colaboramos desde diferentes perspectivas. No les quiero robar o quitar la sorpresa, mejor véanos, tenemos cosas y contenidos muy interesantes. Divertidas, interesantes, Y bueno, profundas. aprovechando que tengo los micrófonos, vamos haciendo el cierre del programa. Yo soy Sandriana, muchas gracias por acompañarnos a esta emisión de Trivium Espiritual, y no me puedo despedir de ustedes sin invitarlos a que revisen nuestra página en internet, que es lendu.info, en donde encontrarán muchísimo contenido, no solo de nosotros, sino de nuestros demás compañeros alrededor del mundo. Muchas gracias. Bueno, pues yo soy Gálata, y pues que ese recuerdo de que somos uno se avive en su corazón. Nos escuchamos la próxima semana. Sí, como esa escena donde están rompiendo los platos y todo se ve como esparcido, como el universo mismo, como las estrellas. Entonces ahí al menos a mí me llegó esa sensación de que todos somos uno, y ahí estaba dividido, pero todo puede volver a convulsionar y regresar a la unidad que es nuestra única realidad. Solo el amor es real. Yo soy Mayuritsi, gracias por estar. Estoy en Amoroso Servicio de Luz y nos vemos al ratito. Y va a dar el cierre aquí Melis. muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Si ya no le encuentran sentido al plan inicial de su alma, pidan ayuda, que se puede hacer ese cambio, siempre acompañados y siempre con un propósito amoroso. Y vamos a escuchar la última canción, que es Cloud Atlas Final. Esto fue Trivium Espiritual a través de Bytes Radio, TuneIn y Mensajes del Corazón por Facebook. Hasta pronto. Sí. Yo pensé que de acá. Tenemos a nuestro operador de audio. Ay, bueno, aquí sí lo chin. podemos despedir. Ay. No vio la película, por eso lo dejamos a un ladito. Pero saluda. Saluda, es que está muy ocupado. Está bueno el Muchas chisme. gracias. Bueno, pues ya Gracias. nos vemos al ratito. Adiós. Y adiós. Bye. Vamos a comer. Sí,
mañana la sesión del EMDU en vivo más bien es una transmisión por medio de Zoom y es así, tiene un pequeño costo, entonces si quieren participar y que los ayudemos a identificar su don, a equilibrarlo o lo que vayan requiriendo que ya se hayan identificado como un siguiente paso, pues nos vemos mañana en grupo por medio de Zoom. Entonces ahí pueden pedir mayores informes. Adiós.